comenzamos entonces. La intención básicamente es conocer un poquito respecto de qué es un virus en términos muy generales y después algunos detalles directamente vinculados con este virus en particular, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible. En principio, definimos lo que es un virus, para que todos lo tengan en cuenta. Es un vocabulario que seguramente todos conocen. En ese contexto me permití poner aquí abajo, si pueden ver en el puntero, un pendrive que se supone está infectado con un virus, que tiene ese nombre que está puesto allí, como para tener algún paralelismo respecto de algo que es muy cotidiano para todos nosotros, independientemente del ámbito en el que nos estemos desempeñando. Lo que es central en el contexto ya vinculado al ámbito en el que nos vamos a mover en la charla de hoy, tiene que ver con hablar de virus como agentes infecciosos, que tienen un tamaño pequeñísimo, después le vamos a poner algún contexto de magnitud, como para que todos podamos entenderlo, que tiene como central objetivo el que tenemos todos habitualmente y es el de perdurar, el de permanecer. Y para eso necesita concretamente poder replicarse, es decir, hacer de cada uno de ellos muchos lo más parecido posible a ellos mismos. Ahora bien, esto en el contexto de la definición de lo que es un virus les implica una característica que es muy particular y que es una limitación que tienen estos agentes infecciosos, que para poder replicarse necesitan usurpar la maquinaria de una célula viva. Esto tiene que ver centralmente con muchísimas limitaciones que tienen los virus, pues a diferencia de todas nuestras células, lo mismo ocurre con la gran mayoría de las células animales, las células vegetales y aún con otros microorganismos que podrían ser parásitos, hongos o bacterias, los virus en particular no pueden replicarse si no están adentro de una célula viva. Esto es algo muy importante a tener en cuenta porque tiene que ver con muchas de las conductas que tomamos en términos, por ejemplo, de prevención. Ahora bien, para presentarle acá, y algo que va a tener que ver con algo de lo que seguramente va a hablar Jorge posteriormente, les estoy mostrando dos esquemas en los que no vamos a entrar, por supuesto, en detalles de cómo son los virus y todos sus componentes, y ustedes tienen a la izquierda y a la derecha dos virus que son básicamente bastante conocidos, muchos, o mejor dicho, uno de ellos concretamente porque nos ocupa a buena parte de todos los que trabajamos en el instituto, y el que está a la derecha es el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1, el VIH. Del lado izquierdo tienen a otro cuya estructura es claramente distinguible y son los adenovirus. Por supuesto que están ambos asociados a patologías completamente diferentes, pero en lo que quiero centrarme es que podamos nosotros, en este caso, poder plantear algunas de sus características que son comunes. Y tienen que ver con la sencillez de su estructura, más allá de cómo están esquematizados, para que ustedes puedan ver que centralmente sus componentes son esencialmente dos, que son imprescindibles para que su objetivo pueda ser llevado adelante. Pensemos entonces o refresquemos que el objetivo es perdurar. Para eso tienen que replicarse, multiplicarse adentro de una célula. Para poder llevar adelante eso, uno dice que un virus en general puede ser considerado como un paquete de malas noticias, ¿sí? Que en general podrían ser consideradas que no siempre están así, pero bueno, es materia de otra discusión. Centralmente, los componentes que hacen a la estructura de un virus son proteínas, por un lado, y ácido nucleico, por el otro. Estos son dos componentes centrales que son compartidos por todos los virus. Todos tienen estos dos componentes. Algunos de ellos tienen un tercer componente que básicamente es una envoltura, como si fuese una gotita de grasa que lo recubre, que lo denominamos envoltura. Insisto, esto es una característica que solamente tienen algunos. Como pueden ver, el virus de inmunodeficiencia humana está dotado de este componente, en tanto que los adenovirus no tienen envoltura, por lo cual también se los conoce a los virus que no tienen envoltura como virus desnudos. Importante de tener en cuenta es la relevancia que tiene el genoma. Y en eso sí vuelvo a hacer un paralelismo respecto de lo que es un pendrive que tiene un archivo infectado. El archivo infectado es lo que nosotros conocemos como esos archivos ejecutables o .exe, que de alguna manera no es el problema el pendrive en sí mismo, lo cual podría tener paralelismo con toda la cobertura del virus en sí,
el constituyente proteico, sino con el archivo ejecutable, que es, en paralelismo, el genoma del virus. ¿Qué quiero decirles con esto? Centralmente en el genoma, o ácido nucleico, es donde reside toda la información que el virus tiene para adueñarse de la célula que infecta y transformarla de lo que era su función normal en una fábrica ahora que va a empezar a generar muchos virus semejantes al que la infectó. Centralmente, entonces, la primera de las cosas que podemos mencionar, que es común a todos los virus, es, como decíamos desde su definición, que son muy pequeños, ¿sí? Con un promedio de 100 nanómetros. Los 100 nanómetros, para que tengamos solo como una referencia, si un metro fuese el diámetro de toda la Tierra, un nanómetro sería más o menos el diámetro de una manzana, como para tener un paralelismo de la enorme diferencia que hay, o llevado a términos de equivalencia con el metro, sería 0,8 ceros y un 1, la equivalencia entre un nanómetro y un metro. Dicho esto, entonces, nos volvemos a meter en lo que tiene que ver con el objetivo central. Vuelvo a insistir que tiene un virus, cuál es el de replicarse para poder persistir, para poder perdurar en la naturaleza. Para poder llevar adelante eso, me permito más básicamente que podamos distinguir que hay 3 etapas que se dan en forma consecutiva, como si fuese una suerte de peliculita que vamos viendo a lo largo del tiempo. Lo que tenemos en el esquema, naturalmente, ciertamente precario porque dibujando soy horrible, es ver lo que tenemos a la izquierda, es el esquema de un virus que en su primera instancia, o la primera de las etapas, lo que va a tener que hacer para poder infectar esa célula es entrar en la misma. Un virus no infecta la célula que quiere, sino que infecta la célula que puede. Y para esto existe ya también el muy trillado, o la muy trillada comparación, que un virus tiene en su superficie, en la parte más externa, de alguna manera, una llave que le va a permitir abrir una cerradura específica, tal como las que abre la puerta de cualquiera de nuestros domicilios, que le va a permitir entonces llevar adelante esa entrada. Y para que esto ocurra, el primero de los eventos tiene que ser el contacto directo del virus con el receptor específico que está presente en la superficie de esa célula. Ocurrido este primer evento, el segundo evento que se va a dar va a ser el de la entrada, y dentro de la célula ya comienza la usurpación de la maquinaria celular. Si la célula tenía como función, por ejemplo, producir una determinada hormona, ahora muy probablemente esa célula va a dejar de producir esa hormona o la va a producir en una cantidad sustantivamente menor para empezar a ocuparse en la producción de muchos virus hijos. Entonces, la segunda instancia tiene que ver, para poder generar virus hijos, en empezar a neosintetizar los 2 componentes centrales que veíamos antes, que son las proteínas virales y los genomas virales. Esto, por supuesto, tiene que ocurrir dentro de la célula viva. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De modo tal, entonces, que aquí adentro el virus empieza a multiplicarse. Esto puede tener consecuencias muy detrimentales para el destino final de la célula. Por ejemplo, puede terminar con esa célula, con la vida de esa célula, y terminar matándola, o eventualmente podría ocurrir otros destinos distintos. Pero en términos generales, para la célula, un evento infeccioso no es un evento que le pase inalterado. Y el tercero de los pasos, una vez naturalmente de cumplirse todo lo que tiene que ver con la replicación de este virus dentro de la célula, es la generación de progenie viral, es decir, de virus hijos dentro de esa célula que van a ser liberados. Esa liberación ocurre por distintos mecanismos, pero lo importante para nosotros es tener en cuenta que vamos a encontrar que esa célula ha logrado fabricar entonces muchos virus hijos que son liberados al medio exterior y, por supuesto, podrán ir expandiendo el evento infeccioso, infectando otras células vecinas que, por supuesto, deberán tener también el mismo receptor que permitió la entrada en la infección tal como lo veíamos. Ya para focalizarnos un poquito más en el agente que nos ocupa y que nos preocupa actualmente, que es el abreviado como SARS-CoV-2, es el coronavirus 2 asociado al síndrome respiratorio agudo severo. Eso tiene que ver con el nombre al que está caracterizado, digamos, por la familia taxonómica que integra. Tenemos este gran esquema tratando de
representarlo, si se quiere, en forma un poco más caricaturesca. Abajo, a la izquierda, hay una microfotografía electrónica real tomada de este mismo virus, con el tamaño que él tiene de aproximadamente 100 nanómetros. Lo que pueden ver es que en este caso el SARS-CoV-2 es un virus envuelto, ¿sí? Tiene envoltura, tal como nosotros lo mencionábamos. En su parte más externa nosotros podemos ver que salen hacia el exterior estas espigas, también muy comentadas actualmente, que son la llave que el virus va a utilizar, ¿sí? Estas glicoproteínas o espículas o espigas, también conocida como spike, abreviado con la letra S, es la llave que el virus va a poder utilizar para hacer su ingreso en las células que tengan el receptor específico, y un conjunto de otras proteínas también presentes e enclavadas dentro de esa envoltura, ¿sí? Que tiene naturaleza lipídica, les decía, y ahí la enorme relevancia que tiene la utilización de medios jabonosos o detergentes en el frecuente y recomendado lavado de manos para poder remover esta envoltura y que el virus pierda su capacidad de infección. Lo interesante es cuando empezamos a mirar hacia adentro y nos encontramos con el genoma, que es todo esto que ven aquí en este color azulado, que no está solito ni desnudo, sino que está fuertemente asociado a una proteína que lo protege y le da una forma muy importante para que ese genoma pueda expresarse y tomar el mando una vez que el virus ingresa dentro de la célula. Esto es el ciclo de replicación, que la intención no es mostrar este ciclo de replicación, sino mostrar algo mucho más caricaturesco, que es la intención a partir de este video. De modo tal entonces que lo que vamos a ver es un pequeño video donde voy a ir relatando muy sintéticamente los eventos que tienen que ver con el ciclo de replicación. Todo lo que dijimos antes en forma animada, para que ustedes puedan ver y podamos entender algunos de los aspectos que tanto Jorge como Natalia seguramente abordarán desde la connotación que esto tiene en la profilaxis para las vacunas y su aplicación en el contexto de lo que Natalia posteriormente va a explicar. Veamos entonces la primera de las cosas, que es, a ver si se puede empezar a ver. Muy bien. El esquema del coronavirus, tal como lo veíamos, en rojo la proteína S, ¿sí? Tal como lo vemos, en naranja la envoltura, otras proteínas, y adentro está la nucleocápside que está envolviendo el genoma. Microfotografía electrónica con el aspecto de corona que le da la spike, ¿sí? De modo tal entonces que desde allí sobreviene el nombre que caracteriza a esta gran familia de virus, ¿sí? Muy bien, la nucleocápside, como dije antes, entre otras proteínas. Veamos entonces lo que está en azul por dentro de esa nucleocápside es el genoma, ¿sí? Que en este caso es un genoma de tipo RNA, no nos vamos a meter en eso. Lo interesante es, aquí tenemos el receptor. El receptor, como ya dijimos, es la cerradura, que es un receptor particular, ¿sí? Una enzima convertidora de angiotensina, no tiene importancia. Es una proteína muy importante que regula o participa en la regulación de la presión arterial. Y ese receptor, entonces, presente en la superficie celular, es el que interactúa con la proteína spike. Eso permite que el virus pueda ingresar dentro de la célula, de modo tal entonces que se producen una serie de cambios en esa estructura, permitiendo que el genoma del virus ahora quede libre dentro de la célula, de modo tal que ahora va a poder empezar a ordenarle a la célula qué es lo que debe hacer. Dos mecanismos alternativos, pero lo importante es que el genoma queda adentro. Y acá tenemos el genoma. ¿Qué es el genoma en sí mismo? El genoma es donde reside toda la información para la síntesis de todas las proteínas que hacen a la estructura del virus, tal como las hemos visto en este dibujito, como así también a otras que están codificadas en esta parte verde, que es la que se acaba de mostrar, que tienen que ver con cómo el virus va a replicarse. Acá lo que estamos viendo es un ribosoma, eso es de la célula, tomado, prestado, usurpado desde el virus para empezar a multiplicarse y empezar a generar proteínas, sintetizar proteínas del virus. Es decir, que dentro de la célula, usurpando la maquinaria celular, el virus empieza muy rápidamente a sintetizar sus proteínas. De modo tal que aquí estamos mirando la célula por dentro y cómo el virus, usurpándolo, va a empezar a ubicar esas proteínas virales que están siendo sintetizadas de novo, ¿sí? Neosintetizadas dentro de la célula, las empieza a ubicar
en compartimentos celulares estratégicos para que empiecen a trabajar en el segundo de los puntos. Ya vimos que empiezan a sintetizar proteínas, ahora también hay que copiar, como si fuese una fotocopiadora, que es eso verde que ven que se está moviendo. Eso es una proteína o un conjunto de proteínas del virus que copian los genomas. De modo tal, como si fuera poniendo una hoja en la fotocopiadora y haciendo múltiples copias, esa fotocopiadora o proteínas virales que se sintetizaron de nuevo empiezan a generar toda la información necesaria para que, según va avanzando ese ciclo de multiplicación, tengamos todas las proteínas necesarias para generar nuevos genomas y todas las proteínas necesarias para generar nuevos virus. De modo tal entonces que lo que estamos viendo son todos procesos que se van dando dentro de la célula tras usurpar la maquinaria de ella, generando todos los nuevos componentes para que se puedan generar virus hijos. Fíjense que se van sintetizando y siempre participan esa maquinaria gris que es de la célula usurpada por el virus, todas las proteínas necesarias para que haya virus hijos. Todo esto, insisto, está ocurriendo dentro de la célula que ha sido infectada. Por supuesto que esto no es anárquico y el virus es particularmente, si se quiere, inteligente y empieza a usurpar no solamente parte de la fábrica, sino también lo que tiene que ver con la logística de cómo se empiezan a mover todos esos componentes de modo tal de hacerlos confluir en determinados compartimentos intracelulares, es decir, dentro de la célula, para que lo que se sintetiza en un lugar de la célula tome contacto con lo que se sintetiza en otro lugar y terminen formándose, tal como ustedes empiezan a ver a lo largo de esa flechita, empiezan a incorporarse los distintos componentes. Ahí va viajando la nucleocápside, ¿sí?, que toma contacto con otras proteínas neosintetizadas y siguiendo una vía que la célula habitualmente hace. Esto la célula lo hace habitualmente, que es la de secretar sustancias. Esto está ayudando o está de alguna manera engañando a la célula para que lo que secrete en lugar de sustancias habituales sean virus hijos. Y así van saliendo desde la célula los virus hijos que son liberados al medio exterior de modo tal de poder infectar, como pueden ver allí, células vecinas. Dicho esto, me interesa particularmente que ustedes puedan ver algo de lo que tiene que ver con el primer pasito. No se asusten con este dibujo. Es sencillamente por algo que es particularmente importante sobre lo que Jorge seguramente va a hablar en minutos. Y tiene que ver con lo que les decía del modelo de cómo actúa la llave viral para abrir la cerradura de la célula y meterse en su interior. Estoy diciendo de lo que es el primer pasito. Véanlo, muy, muy sencillito es, y lo que ustedes van a ver es muy ampliado. Esta es la proteína S, la proteína Spike, ¿sí?, que está muy tachonada, decorada con azúcares, y abajo tienen el receptor. Vean cómo toma contacto la proteína del virus, la S, con el receptor. Eso permite que cambie su forma, ¿sí?, cambie su forma, de modo tal que parte de esa proteína Spike, ahora cambiada su forma, y es lo que ustedes están viendo, la proteína va cambiando, empieza a traccionar, a hacer fuerza para acercar al virus en color rosa al celeste celular y promover de esa manera los primeros eventos de la infección. Dicho esto entonces, lo que les quiero mostrar es lo último para terminar, y es que, como todo lo que mostré son dibujitos, me interesaba ver que ustedes vieran lo que ocurre en vivo, en una célula real. Estos son imágenes de lo que pasa adentro de una célula cuando se están sintetizando genomas nuevos. Ven que hay distintas extensiones, todos esos colores son los que codifican para cada una de las distintas proteínas del virus. Esto está ocurriendo adentro de la célula infectada, en esos compartimentos que la célula tiene, ¿sí? En una célula, por supuesto, esto está mirado con un microscopio de altísima resolución y utilizando algo así como un tomógrafo para poder verlo. Y el último, esta es la última diapositiva que muestro, es lo mismo, pero les pido que ustedes centralicen la atención en esto que son esas pequeñas fábricas y miren cómo se van haciendo en tiempo real
los virus hijos en una célula infectada. Lo van a ir viendo cómo va tomando color, porque después se hace un modelo sobre esto, pero miren qué interesante lo que va pasando en estas organelas dentro de la célula. Miren acá cómo se va haciendo rápidamente, dentro de estas células se están fabricando virus hijos. Los ven acá en color rosa, ¿sí? Esos eventos que nosotros veíamos dentro de estos compartimentos celulares.